Buenas tardes, soy Germán Acosta y junto a la Academia INCNet revisaremos el día de hoy revascularización coronaria sin bomba. ¿Es posible suturar una arteria de apenas 2 milímetros en un órgano que jamás deja de moverse? Esta pregunta impulsó una de las evoluciones más fascinantes de la cirugía cardiovascular. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, antes de existir el bypass, los cirujanos buscaban aumentar el flujo de sangre al miocardio mediante comunicaciones extracardíacas. En 1880, Langer describió anastomosis entre la circulación coronaria y estructuras adyacentes. En 1910, Alexis Carrel demostró experimentalmente que era posible unir vasos sanguíneos a las arterias coronarias en modelos animales. Con el objetivo de restaurar el flujo de forma directa, en el 52, Vladimir Demikov demostró en los caninos la viabilidad de injertar la arteria mamaria interna a la descendente anterior. En mayo del 60, Robert Goetz logró en Nueva York el primer bypass coronario clínico registrado, uniendo la arteria mamaria interna derecha a la coronaria derecha sobre un corazón latiendo mediante un conector anastomótico. En el 64, Vasily Koleskov realizó en la Unión Soviética una anastomosis coronaria suturada manualmente con éxito sobre un corazón latiendo. Sin embargo, el desarrollo y la difusión de la circulación extracorpórea modificaron completamente dicho escenario. La posibilidad de trabajar sobre un campo inmóvil y con estrategias reproducibles de la protección miocárdica convirtió progresivamente a la cirugía coronaria con circulación extracorpórea en el estándar y relegó temporalmente a las técnicas sin voz. La cirugía sobre corazón latiendo no desapareció. En el 75, Trapp y Bisaria demostraron nuevamente la factibilidad clínica de realizar un bypass coronario sin circulación extracorpórea ni cardioplegia. Posteriormente, durante la década de los 80 y los 90, cirujanos como Benetti y Buffalo impulsaron nuevamente la estrategia y ampliaron su utilización. Pero existía todavía un problema fundamental. No bastaba con mantener el corazón latiendo. Y que inmovilizar localmente el territorio coronario mientras el resto del corazón continuaba latiendo. En 1997, describieron el uso de shunts intracoronarios para mantener perfusión distal durante la construcción de anastomosis. Ahora, Podkes y colaboradores publicaron ensayos clínicos aleatorizados con evaluación angiográfica que mostró resultados comparables de permeabilidad con la revascularización sin bomba. Posteriormente, grandes estudios aleatorizados como Coronary permitieron comparar Ambas estrategias con miles de pacientes. Hoy ya no nos preguntamos únicamente si podemos realizar una anastomosis coronaria sobre un corazón latiendo. Preguntamos si podemos conseguir una revascularización completa, durable y técnicamente excelente, evitando al mismo tiempo algunos de los efectos relacionados con la circulación extracorpórea y reduciendo la manipulación de la aorta. la cirugía coronaria sin bomba no debe entenderse simplemente como una cirugía coronaria en la que se elimine la circulación extracorpórea, porque eliminar la circulación extracorpórea no constituye el objetivo final de la operación. El objetivo continúa siendo exactamente el mismo, una revascularización coronaria completa y técnicamente adecuada. Lo que cambia es el entorno fisiológico en el cual tenemos que conseguirla. En la revascularización coronaria con bomba, utilizamos circulación extracorpórea, pinzamiento aórtico y arresto cardiopléjico. Esto nos proporciona un campo inmóvil y permite construir las anastomosis sobre un corazón detenido. En la revascularización coronaria sin bomba, por el contrario, el corazón continúa latiendo y eyectando durante toda la cirugía. Para alcanzar la pared inferior, y particularmente la pared lateral, debemos desplazar físicamente el corazón, mantenerlo funcionando en una geometría diferente y estabilizar solamente el pequeño segmento epicárdico donde construiremos la anastomosis. Tenemos entonces dos entornos fisiológicos diferentes, pero un mismo objetivo quirúrgico, la revascularización coronaria completa.
En la revascularización coronaria con bomba, la sangre entra en contacto con superficies no endoteliales del circuito de circulación extracorpórea. Esto desencadena activación celular y humoral. Se describe activación leucocitaria y plaquetaria, activación del complemento, generación de trombina, fibrinolisis y liberación de diferentes mediadores inflamatorios. Además, tenemos heparinización sistémica, hemodilución y, dependiendo de la estrategia utilizada, hipotermia. Todos estos factores modifican adicionalmente la respuesta inflamatoria y la hemostasia, pero la circulación extracorpórea es solamente una parte del fenómeno. En la revascularización coronaria con bomba, también existe pinzamiento aórtico y cardioplegia. Esto genera un periodo de isquemia miocárdica global seguido por reperfusión después del despinzamiento. Se relaciona este ciclo de isquemia-reperfusión con estrés oxidativo, liberación de mediadores inflamatorios y disfunción endotelial. Ahora bien, evitar la circulación extracorpórea no significa eliminar la inflamación. Aunque en menor medida, la activación del complemento también ocurre después de la revascularización coronaria sin bomba. Además, introduce otro problema: el estrés biomecánico. Para alcanzar una arteria marginal obtusa, tenemos que elevar y rotar el corazón. Y cuando modificamos la posición del corazón, modificamos también su fisiología. Primero, la consecuencia durante este movimiento suele ser mediante la diástole. Durante la exposición lateral, el corazón se desplaza hacia la derecha y el ventrículo derecho puede quedar comprimido contra la pleura. Simultáneamente elevamos el ápex. Los ventrículos deben entonces llenarse contra gravedad y bajo la restricción mecánica producida por el posicionador y estabilizador. El resultado es menor llenado ventricular, menor volumen sistólico y menor gasto cardíaco. Posteriormente puede agregarse disfunción sistólica. Y todavía tenemos otro componente más. Durante la construcción de la anastomosis, podemos ocluir temporalmente el vaso coronario. La revascularización coronaria sin bomba evita una isquemia global deliberada, pero puede producir periodos de isquemia regional durante la construcción de cada injerto. Por eso hablamos de dos fisiologías y dos retos. La revascularización coronaria con bomba desplaza buena parte del riesgo hacia la respuesta inflamatoria sistémica y la revascularización coronaria sin bomba desplaza parte de ese riesgo hacia la biomecánica, la tolerancia hemodinámica y la isquemia regional. ¿Quién es realmente candidato a revascularización coronaria sin bomba? Aquí tenemos que hacernos tres preguntas. ¿En qué paciente existe una razón clínica para intentar evitar la circulación extracorpórea o disminuir la manipulación de la aorta? ¿En qué paciente la técnica será relativamente favorable desde el punto de vista del cirujano? Y tercero, ¿qué paciente presenta una anatomía o fisiología que aumente el riesgo de conversión? Estas tres categorías no necesariamente coinciden dentro de los pacientes de alto riesgo. En ellos, se puede considerar razonable plantear revascularización coronaria sin bomba. ¿Qué tipo de pacientes pueden ser? Pacientes con disfunción ventricular izquierda, insuficiencia renal, anemia grave, edad avanzada, antecedentes de accidente cerebrovascular, cirugía de revascularización coronaria previa y enfermedad pulmonar crónica. Existe además un escenario particularmente importante: la enfermedad aterosclerótica significativa de la aorta ascendente. Aquí la razón para considerar revascularización coronaria sin bomba no es simplemente evitar la bomba, es disminuir la manipulación de la aorta. Y por eso debemos hacer una distinción fundamental. Revascularización coronaria sin bomba no es sinónimo de revascularización coronaria sin bomba con estrategia anaórtica. Se puede operar completamente sin bomba y aún así colocar un pinzamiento lateral sobre la aorta para realizar las anastomosis proximales. En este escenario eliminamos la bomba, pero seguimos manipulando la aorta. Ahora bien, desde el punto de vista
estrictamente técnico, el candidato más favorablemente, particularmente durante la curva de aprendizaje en los cirujanos juniors, es diferente. Idealmente, buscamos un paciente que se encuentre hemodinámicamente estable, con función ventricular conservada, que sea una cirugía primaria, con vasos accesibles y de buen calibre, que inicialmente requieran poco desplazamiento cardíaco. La experiencia debe progresar. Primero la pared anterior, después la inferior y finalmente la lateral, porque la dificultad no aumenta solamente por la anastomosis, aumenta por la cantidad de desplazamiento que se necesita realizar. Y aquí la experiencia del cirujano se vuelve fundamental. Técnicamente, un cirujano con menos de 50 casos sobre corazón latiendo debería considerar evitar determinantes características desfavorables. Ejemplo de ellas, cardiomegalia importante, particularmente con un índice cardiotorácico menor de 0.7, vasos dianas menores de 1.5 milímetros, vasos intramiocárdicos, enfermedad coronaria difusa, inestabilidad hemodinámica, enfermedad crítica del tronco coronario izquierdo, infarto agudo reciente y disminución ventricular izquierda grave, definida como fracción de eyección menor del 35%. Esto no quiere decir que los pacientes nunca puedan operarse mediante revascularización coronaria sin bomba. Significa que la indicación depende también de quién realiza la cirugía. Con experiencia, los artículos señalan que la revascularización coronaria sin bomba puede efectuarse en la gran mayoría de los pacientes. Sin embargo, incluso el cirujano más experimentado debe tener precaución cuando coinciden las siguientes características: cardiomegalia, fracción de eyección del 25%, vasos pequeños y un solo factor desfavorable puede ser manejable. Cuando acumulan varios o disminuyen nuestro margen de seguridad, esto genera una paradoja particularmente interesante en la cirugía. Este es el tipo de paciente que debemos de elegir para la cirugía de revascularización coronaria sin bomba. Tocando un poco de las recomendaciones de la American Heart Association, es especialmente interesante porque no plantea la revascularización coronaria sin bomba como una estrategia universal, sino como una opción contextual y dependiendo de la experiencia del operador. En pacientes con calcificaciones en la aorta que sean significativas, es razonable utilizar técnicas que reduzcan o eviten la manipulación de la aorta, incluyendo cirugía de bomba o sobre corazón latiendo, con el objetivo de disminuir el riesgo de stroke perioperatorio. Esta recomendación es de clase 2A. En cambio, en pacientes con enfermedad pulmonar significativa, la cirugía sin bomba puede ser razonable para reducir el riesgo perioperatorio, pero con una recomendación más débil, siendo una clase 2B. Y el punto clave de esta última fase, ambas recomendaciones están condicionadas a que la cirugía sea realizada por cirujanos experimentados. La cirugía comienza mediante una esternotomía convencional. Los conductos se obtienen siguiendo los principios utilizados en la cirugía coronaria tradicional. La arteria mamaria interna izquierda debe obtenerse con suficiente longitudinal. Esto adquiere especial importancia porque después de realizar la anastomosis de la arteria mamaria interna izquierda a la descendente anterior, todavía tendremos que elevar y rotar el corazón para alcanzar otros territorios. Una arteria mamaria interna izquierda demasiado corta puede quedar bajo tensión durante estas maniobras. Se describe como preferida la hemiesqueletización de la arteria mamaria interna, con la finalidad de conseguir la máxima longitud en el menor tiempo. También señala que la revascularización arterial total es factible mediante revascularización coronaria sin bomba. Puede emplearse configuraciones compuestas en Y o en T, utilizando las arterias mamarias y las arterias radiales.
Estas configuraciones adquieren todavía mayor importancia cuando buscamos una estrategia anaórtica. Respecto a la anticoagulación, se utiliza heparina a dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo. El objetivo es mantener un tiempo de coagulación activado superior a 300 segundos. Se tiene que controlar el TCA cada 30 minutos y se administra heparina adicional cuando sea necesario. La secuencia de las anastomosis tiene una lógica fisiológica. Se propone revascularizar en orden creciente de desplazamiento cardíaco. Empezamos por los vasos de la pared anterior, continuamos con los vasos de la pared inferior y finalmente los vasos de la pared lateral. El concepto de esto es que podemos tolerar progresivamente una mayor manipulación a medida que el miocardio queda cada vez más revascularizado. Por eso, la anastomosis de la arteria mamaria interna izquierda a la descendente anterior suele realizarse primero. Después pueden realizarse los injertos de la pared inferior, un ejemplo, la descendente posterior o coronaria derecha, y finalmente abordamos la pared lateral, particularmente las marginales obtusas. La pregunta ya no es simplemente ¿qué injerto voy a hacer primero? La pregunta es ¿qué secuencia aumentará la reserva coronaria antes de llegar la exposición que más demandante es? Respecto a la anastomosis proximal, pueden realizarse antes o después de las distales. Varios artículos mencionan que se prefiere realizar primero las proximales, porque al completar posteriormente la distal, existe perfusión inmediata a través del injerto. Esto debe de entenderse como una preferencia técnica del cirujano y no como una regla universal. La hipotensión durante la revascularización coronaria no debe tratarse automáticamente con volumen y vasopresores. Primero tenemos que respondernos, ¿por qué cayó el gasto cardíaco? Tomemos como ejemplo una marginal obtusa. Para poderla exponerla, elevamos el ápex y rotamos el corazón hacia la derecha. Esto puede comprimir el ventrículo derecho contra la pleura, particularmente su tracto de entrada. Al mismo tiempo, los ventrículos tienen que llenarse en contra de la gravedad mientras están parcialmente restringidos por el posicionador y por el estabilizador. Entonces va a disminuir el llenado del ventrículo derecho. Por lo consiguiente, disminuye su volumen sistólico y disminuye el llenado del ventrículo izquierdo. Finalmente, cae el gasto cardíaco. Además, pueden aparecer otros fenómenos durante la cirugía, como interdependencias ventriculares, discinesias, deformación del aparato mitral con insuficiencia mitral e incluso obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Por eso, en sala, un ecocardiograma transesofágico puede ser especialmente útil. Ahora imaginemos que después de posicionar el corazón, disminuye la presión. ¿Qué hacemos? Comenzamos revisando la mecánica. Estamos elevando el ápex. ¿Existe compresión del ventrículo izquierdo? ¿El estabilizador está ejerciendo demasiada fuerza? ¿Las suturas profundas están desplazando excesivamente el corazón? Una respuesta sencilla. Si el mecanismo es mecánico, la primera corrección también debe ser mecánica. Lo segundo que tenemos que realizar es mantener una presión de perfusión adecuada. Se propone mantener una presión arterial media, preferentemente superior a 70 milímetros de mercurio. También se necesita tener una saturación venosa mixta superior al 60% como referencia del balance global entre el aporte y consumo de oxígeno. Otro parámetro particularmente interesante es la relación entre la presión venosa central y presión diastólica de la arteria pulmonar. Si durante el desplazamiento de la presión venosa central iguala o supera la presión diastólica pulmonar, debemos considerar que puede existir una fisiología compresiva importante. Y antes de realizar la arteriotomía,
debemos corregirla. Al igual, debemos descartar isquemia, porque no todo deterioro durante la revascularización coronaria sin bomba es mecánico. Si la inestabilidad aparece inmediatamente después de colocar el puente, si aparecen cambios electrocardiográficos, arritmias o alteraciones segmentarias en el ecocardiograma, debemos pensar en isquemia regional. En este escenario podemos liberar el vaso o introducir un shunt. El algoritmo mental es entonces mecánica primero, después precarga, después presión de perfusión y simultáneamente descartar isquemia. No debemos utilizar farmacología obligatoria para que el paciente tolere una geometría cardíaca que fisiológicamente no puede tolerar. La expansión de volumen puede mejorar el gasto cuando existe reducción del llenado. La posición de Trendelenburg también puede aumentar temporalmente el volumen central, pero estas maniobras no son ilimitadas. Un exceso de volumen puede favorecer a edema intersticial y un Trendelenburg muy pronunciado o prolongado, especialmente combinado con compresión del ventrículo derecho, puede dificultar el drenaje venoso central. Y esto nos va a llevar a uno de los momentos más importantes de la revascularización coronaria sin bomba. Saber cuándo dejar de insistir. La conversión a circulación extracorpórea no debería interpretarse automáticamente como un fracaso técnico. El verdadero problema es convertir después de que el paciente ya ha entrado en un deterioro profundo. Entre las causas descritas de conversión encontramos hipotensión persistente, isquemia, arritmia, vasos pequeños, vasos con trayectos intramiocárdicos, exposición anatómica inadecuada, problemas con el injerto, deterioro ventricular. Pero existe una diferencia fundamental entre convertir de manera controlada y convertir durante un rescate. Antes de hacer cualquier incisión en las coronarias, debemos preguntarnos, ¿la presión sigue siendo adecuada? ¿La saturación venosa mixta sigue siendo aceptable? ¿La geometría ventricular es tolerable? ¿Existe insuficiencia mitral importante? ¿Existe obstrucción del tracto de salida? ¿Podemos corregir la compresión del ventrículo derecho? Y sobre todo, ¿podemos realizar estas anastomosis con la misma precisión que la realizaríamos sobre un corazón detenido? Si la respuesta es no, quizás el momento para convertir a revascularización coronaria con bomba sea ahora. No después de colocar el primer puente, no después de colocar o de abrir la coronaria y definitivamente no después de desarrollar una isquemia, arritmia o choque. La experiencia no consiste únicamente en saber cuándo continuar, también consiste en reconocer cuándo dejar de hacerlo. The International Journal of Surgery en 2024 realizó una revisión sistemática y un metaanálisis de estudios que compararon revascularización coronaria sin bomba contra revascularización coronaria con bomba. Incluyeron exclusivamente ensayos clínicos aleatorizados, 28 de ellos, con un total de 16.090 pacientes. Probablemente el mensaje más importante de este metaanálisis es que a corto plazo la mortalidad es similar entre ambas estrategias, pero la revascularización coronaria sin bomba reduce significativamente el stroke, con un odds ratio de 0.74. Sin embargo, simultáneamente aumenta la necesidad de reintervención coronaria temprana. A mediano plazo, desaparece la diferencia significativa en stroke, mientras persiste una mayor reintervención coronaria. Finalmente, a largo plazo, no existe diferencia significativa en stroke o reintervención, pero aparece una pequeña señal de mayor mortalidad con cirugía sin bomba. Entonces, la interpretación no es que una estrategia sea simplemente mejor que la otra. La cirugía sin bomba parece intercambiar una reducción de determinados eventos neurológicos tempranos por una mayor preocupación
respecto a la durabilidad de la revascularización. ¿Con cuál estrategia puedo conseguir en este paciente una revascularización completa y durable? Esto nos lleva a los grandes ensayos. Rovi encontró resultados tardíos desfavorables para la revascularización coronaria sin bomba, pero una de las principales críticas fue la experiencia de los cirujanos. Para participar se requerían únicamente 20 procedimientos de revascularización coronaria sin bomba previos, y una proporción importante de los cirujanos eran aún residentes supervisados. Coronary exigió una experiencia considerablemente mayor. Incluyó 4.752 pacientes y no encontró diferencia significativa a largo plazo en los principales desenlaces clínicos entre ambas estrategias. GovCape fue realizado por cirujanos con una experiencia promedio superior a 500 procedimientos de revascularización coronaria sin bomba y tampoco mostró diferencias relevantes en mortalidad a 5 años. Entonces, aparece esta frase de David Taggart: no se puede separar el procedimiento del cirujano que lo realiza. Ambos forman una unidad. La revascularización coronaria sin bomba parece ser particularmente sensible a la experiencia del operador. ¿En qué lugar actual de la revascularización coronaria nos encontramos? La cirugía coronaria sin bomba permite evitar la circulación extracorpórea y determinados componentes de la respuesta biológica relacionados con ella, pero la revascularización coronaria sin bomba no elimina la fisiopatología de la cirugía, simplemente cambia su naturaleza. En lugar de trabajar sobre un corazón latiendo, trabajamos sobre un corazón desplazado, parcialmente restringido y sometido durante determinados momentos a isquemia regional. La pared lateral representa probablemente el mejor ejemplo. Para conseguir una revascularización completa, necesitamos alcanzar las marginales obtusas, pero esa misma exposición es la que produce algunos de los mayores cambios hemodinámicos. Por eso, la revascularización coronaria sin bomba existe algo más que habilidad para realizar una anastomosis. Exige reconocer cuándo la caída de presión se debe a la reducción de la precarga, cuándo existe comprensión del ventrículo derecho, cuándo el estabilizador está deformando demasiado el corazón, cuándo puede aparecer isquemia y cuándo continuar si ha vuelto inseguro. La selección del paciente debe adaptarse también a la experiencia del cirujano. Conformemente a la experiencia, aumenta también el espectro de pacientes que puede tratarse mediante revascularización coronaria sin bomba. Una conversión temprana y controlada puede representar una decisión correcta de seguridad. Lo que debemos evitar es convertir después de que ya se haya establecido un colapso hemodinámico profundo. Y finalmente, la evidencia nos obliga a mantener una posición equilibrada. La revascularización coronaria sin bomba no puede considerarse superior a una revascularización coronaria con bomba, porque al final la bomba no es el objetivo, la ausencia de bomba tampoco. El objetivo continúa siendo exactamente el mismo: una revascularización coronaria completa, segura y durable. Gracias. Tengan buen día.